es un destino, pero sí, mi pequeño mérito fue tratar toda la vida de practicar, pero sin buscar objetivos. Nadie ni nada me obligaba, pero tampoco practicaba como diciendo, bueno, practico si el karate me da esto o me da aquello, buscando. No, por eso recomiendo como primera medida que todos los practicantes lo hagan con lo que siempre decimos, la práctica sin propósitos. Entonces, me doy cuenta a través del tiempo que el karate me dio tanto, tal vez porque nunca le pedí nada, solamente lo hice porque me gustaba, me hacía feliz, pero como consecuencia de mi práctica, tuve todos los beneficios que da prácticamente esa práctica. Por lo tanto, no hay que proponerse con un interés creado, sino hacerlo realmente con pasión. Eh, Vamos a hacer como hoy en día, todo el mundo sabe, en una época, muchos años atrás, prácticamente nadie sabía lo que era karate. Imagínense que yo empecé a practicar eh, cuando no había gimnasios, dojos, no había prácticamente organizaciones de karate, no había nada. Me acuerdo, siendo muy chico, que mi padre tenía un vecino amigo, no lo gusto, hasta me acuerdo el nombre, que le enseñaba en casa sin siquiera karate y la ropa tradicional, y más tarde con el ahijado de mi padre, que era el hijo de uno de los más queridos amigos que tuvo mi padre, Kohei Nakandakare. El hijo Tsuneo era el ahijado de mi padre y obviamente le enseñaba karate. Yo me acuerdo que le enseñaba en mi casa y yo me colaba como era un chico en esas clases y así empecé mi práctica. Obviamente, como todo chico, un poco jugando, hasta que a un cierto punto mi padre me decía, bueno, ahora sentate y mirá. Así fui creciendo y con el tiempo empecé a comprender un montón de cosas. Un día, un dicho, una cosa que me dijo mi padre, me cambió un poco el destino de mi vida. Yo había empezado la facultad de ingeniería eh, y otra cosa que era mi pasión era la pintura. Y un día mi padre me dijo, si vos vas detrás de un conejo, lo podés agarrar, pero no es fácil. Pero si vas detrás de dos conejos al mismo tiempo, seguro que no agarrás ninguno. Eso fue el mensaje que me dio. No me dijo nunca más nada. Al poco tiempo dejé la facultad, dejé la pintura y me dediqué totalmente al karate. Así lo vengo haciendo desde casi 70 años. Entonces, esto es parte de mi vida, parte de la tradición familiar. Y como decía, en una época donde nadie sabía qué es karate, pero ahora, para entrar un poco en tema, aunque si muchos ya lo saben, voy a empezar a decir que karate está formado por tres ideogramas japoneses o kanjis. Kara, que significa vacío, te, mano, do, camino. O sea que, traducido literalmente, karate es el camino de las manos vacías, como diciendo que el que practica karate tiene las manos desnudas, que no tiene armas, pero que ha hecho de su propio cuerpo un arma. Por eso se dice, no tengo armas, yo soy el arma. Pero ese vacío es también un vacío filosófico, un vacío ético, como diciendo vacío de toda mala intencionalidad. El que practica karate, el símbolo del sentir
de ese vacío de toda mala intención es el concepto japonés de Makoto. Makoto es el corazón puro, el corazón sincero, es decir, la sinceridad total, ser auténticos con todos, pero sobre todo con uno mismo. El que practica karate tiene que tener bien claro este concepto. Esto ya está diciendo que karate no es solamente un sistema de defensas, de ataques, que encierra mucho más que eso. La primera cosa que se le enseña a un practicante de karate es el saludo japonés, el saludo oriental, la reverencia con la cabeza hacia abajo, pero no cabeza abajo como signo de debilidad o sumisión, como signo de respeto y humildad. Después, en el dojo, que es el lugar de práctica, el lugar donde se enseña el karate, se enseñan conceptos como la disciplina, la concentración, principios éticos, principios morales, la determinación, la paciencia y muchos otros conceptos que si uno las practica nada más que en el dojo, sería una filosofía de dojo. Pero si uno aplica todos estos conceptos en la vida cotidiana, entonces sí se transforma en una filosofía de vida. Porque de lo contrario, es muy fácil decir, sí, karate, una filosofía de vida, karate, un estilo de vida. Lo he escuchado un montón de veces como un eslogan, pero si no es de esa manera, todos tienen el derecho de decirlo. El médico dice la medicina es un sistema de vida. El arquitecto dice la arquitectura es un sistema de vida y todos, obviamente. Pero nosotros más que nadie hacemos hincapié en eso porque precisamente elaboramos en cada técnica que hacemos, en cada práctica que hacemos en el dojo, todos estos conceptos para después ser utilizados todos los días en la vida cotidiana. Por otro lado, muchas veces se ha dicho que el karate puede ser una cosa violenta, agresiva, obviamente falta de conocimientos. En última instancia, todos sabemos ya a esta altura que en última instancia un alegato a la no violencia. Pero por otro lado, el hecho en sí mismo, muchos hechos demuestran esto. Por ejemplo, hay un famoso dicho que dice karate ni sentenasi, que significa en karate no hay primer ataque. Eso muchos, y yo en mi dojo, en el toco, que es el lugar donde están los símbolos, las fotos de los maestros, donde normalmente hacemos los saludos iniciales y finales, antes y después de la práctica, tengo los kanji de karate ni sentenasi. Por lo tanto, eso de que a veces hay gente que cree que el karate es violento, es agresivo, es porque ve el sistema, pero en última instancia es algo mucho más profundo, porque hay un dicho en Japón, en Okinawa, que dice todo empieza con el cuerpo. Tenés que mover el cuerpo, tenés que hacer actuar el cuerpo. El karate, a través de su sistema, hace que sea la filosofía del empirismo en forma total. Esta palabra empirismo es fundamental en karate. Fíjense que no es solamente en karate, uno aprende a veces eh, con grandes personajes de la historia de la humanidad. Aparte de que mi tío y mi padre, mis dos grandes maestros, sobre todo mi padre por una cuestión de convivencia, cuando yo era chico, y obviamente como cualquier chico cuando practicaba muchas veces hablaba y demás, me decían siempre no digas, hacé, no hables, practica. Pero un día
leo que el gran filósofo sabio Confucio dijo una vez: me lo explicaron y me olvidé. Lo vi y entendí. Lo hice y aprendí. Efectivamente, el empirismo, el hecho de hacer, es lo fundamental. Una vez también vi en la oficina de un amigo mío, enmarcado, una leyenda que decía: la inspiración llega, pero te tiene que encontrar trabajando. Me atrajo este dicho y le pregunto a mi amigo: escúchame, Miguel, ¿vos sabés quién dijo estas palabras? Y me dice: sí, Pablo Picasso, uno de los más grandes artistas plásticos de la historia. Yo copié sus palabras y en karate digo: en karate la inspiración llega, pero te tiene que encontrar entrenando. Por otro lado, uno de los más grandes maestros Zen, el Zen es una filosofía que viene del budismo, no es una religión, dijo una vez: el Zen que se puede explicar no es el verdadero Zen. El Zen se debe sentir, se debe practicar, se debe vivir. Yo también copié sus palabras y digo: el karate que se puede explicar no es el verdadero karate. El karate se debe practicar, se debe sudar, se debe sentir, se debe vivir. Por eso, desde ya estoy dando a entender que el karate es empirismo puro. Digo esto porque más de uno me puede decir: sí, pero en este momento usted está hablando, no está practicando. Y es verdad. Por eso digo que esto lo hago para dar a entender una idea de qué se trata. Jamás transmitir la esencia, porque esto lo dice bien claro, por ejemplo, una experiencia, un dicho zen que dice: yo puedo explicar desde todo punto de vista cómo es, del punto de vista de la forma, del color, de la química, cómo es una manzana, pero no puedo explicar el sabor. Hay que comerla la manzana. Entonces, en karate lo mismo. Yo puedo explicar desde todo punto de vista cómo se tira un puñetazo desde el punto de vista de la acción, la reacción, la rotación, la dinámica y la parte explosiva, pero la sensación de tirar un puñetazo la tiene que experimentar cada uno. O sea, que para sentir hay que hacer, no hay otra posibilidad en karate. Ahora, aunque no sea, como dije, una charla técnica ni de historia de karate, sí quiero decir, para ubicarnos un poco en el tiempo, en la historia, que muchas veces me preguntan: ¿y cuándo nació el karate? En realidad, no hay una persona y un año que diga tal persona en tal año inventó el karate. Obviamente, desde tiempos inmemoriales, incluso se han encontrado en grutas antiguas pinturas rupestres donde hay como figuras que uno que practica karate puede decir: ah, parece un kamae de karate, una guardia de karate. Pero por otro lado, un practicante de yoga dice: no, puede ser una suerte de asana de yoga, una postura yoga. Uno que hace danza dice: no, puede ser también un paso de danza o una actitud de danza. Por lo tanto, todo es relativo, todo entra dentro de las conjeturas. Pero lo que sí es evidente, que desde tiempos inmemoriales el hecho de defenderse fue un instinto de conservación del ser humano. Por lo tanto, eso con el tiempo fue evolucionando y se fue transmitiendo de generaciones en generaciones con distintos sistemas.
Pero dentro de esa historia hay un personaje que realmente influyó totalmente en todas las artes marciales y obviamente el karate siendo también un arte marcial. Esa figura es Bodhidharma, que en japonés es Daruma Daishi. Bodhidharma, dos palabras solamente, porque repito, no quiero extenderme en la historia, pero sí vale la pena esta parte. Era un monje de la India, de familia noble, dedicado al budismo, y llegó un momento que llegaron a sus oídos comentarios de que en China, en ciertas regiones de la China, se estaba tergiversando la verdadera esencia del budismo. Entonces, abandonando todo aquello que era material, afectivo, amigos, familia, agarró y directamente se trasladó a China y se instaló en lo que es un templo famoso hoy en día todavía, que es el templo de Shaolin, que es como un símbolo de las artes marciales. Entonces, se han hablado, esto imagínense, pasó entre el año, en distintos autores dicen que entre 520 y 527 después de Cristo llegó Bodhidharma a China. Estamos hablando de 1500 años atrás. Por lo tanto, ¿por qué se hizo, digamos, notable que tuvo tanto protagonismo en la historia de las artes marciales Bodhidharma? Él había inventado un sistema de autodefensa muy precario, obviamente, no puede compararse con los sistemas evolucionados de hoy en día, porque todo es evolutivo y en las artes de defensa también, todo es evolutivo, repito. ¿Pero por qué? Porque cuando él llegó allá, para mucha gente no era bien visto, porque era como un intruso que venía de otro país a tratar de imponerse en base a su mentalidad y su sentir. Entonces, para protegerse de posibles ataques de estas sectas, digamos, él creó, para aplicarlos con sus discípulos, este sistema que aparentemente consistía en 18 técnicas básicas elementales, pero no fue eso por el cual él se hizo famoso, porque fue el primero que a través de un sistema de defensa, de una disciplina rigurosa y a través de la meditación, quería lograr el objetivo que es hoy en última instancia para todas las artes marciales, el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que hoy en día todavía tiene vigencia. Por eso, a partir de ahí, todas las artes marciales, más allá de los sistemas, tienen esa concepción. Pero por otro lado, si bien son dos palabras, porque marcial implica disciplina férrea, concentración, determinación, o sea, todo como si fuese un régimen militar, pero a su vez dice arte, y arte es estética, belleza, sensaciones, elegancia. Por lo tanto, karate no es solamente la parte, digamos, defensiva. El practicante de karate tiene que también elaborar todo lo que se refiere a la parte artística. Por eso existe lo que se llama kumite y existe lo que se llama kata. El kata, en teoría, explicado someramente, es como si fuese un combate idealizado con
oponentes imaginarios, pero uno en la práctica lo hace solo. El kumite es el enfrentamiento. Hay distintos tipos de kumite, pero supongamos el enfrentamiento de un combate. La diferencia conceptual, aparte de la diferencia técnica, es que en kumite lo más importante es el pragmatismo, la eficiencia. Por más que yo diga, qué elegante el luchador, este combatiente, este que hace kumite, sí, pero pierde siempre, no sirve, falta la eficiencia. Imagínense en la época de los samuráis. Miren con qué elegancia maneja la katana. Sí, lo mataron ayer en el duelo, no sirve. En cambio, kata es el arte por excelencia de la técnica, de la elegancia, de la belleza, de todo aquello que sea la sensibilidad interior que uno tiene adentro, de la creatividad que a través de gestos, a través de movimientos, a través, sobre todo lo que en karate llamamos kata, demostramos mediante el cuerpo como si fuese una suerte de expresión corporal. Por eso, yo creo que más allá de su técnica y aparte del arte, toda esta parte que no corresponde a la parte defensiva de la defensa personal es lo que trascendió y perduró a través de los siglos. Yo creo que siempre digo, trascendió más por su arte y su filosofía que por la técnica misma. Porque hoy por hoy, por ejemplo, no era como la época antigua, que era salir a matar o morir. Hoy por hoy, el karate se practica para eso, para lograr madurez, dominio de sí mismo, sensibilidad artística, autoestima. Por eso siempre decimos que hay un karate interno y un karate externo, que es dentro de lo que nosotros, por lo menos nuestra escuela enseña, uno de los principios fundamentales, que es el yin y el yang, la armonía de los opuestos. No son dos cosas que se rechazan, son dos cosas que necesitan convivir mutuamente. Yang necesita de yin para su existencia, yin necesita de yang para su existencia. Volviendo a karate, mi padre me acuerdo que muchas veces me decía, yo veo practicar a una persona y más o menos me doy cuenta cómo es. Porque si es impetuoso, ansioso, hará todo un kata ansioso. Si es tímido, hará todo un kata tímido, vergonzoso, algo así. Pero quiere decir que a través del kata externo, aquello que se ve, está demostrando su kata interno, aquello que siente y tiene dentro. En la medida que tanto uno como el otro empiece a mejorar su kata externo, es porque está mejorando su kata interno. Llega un momento en que hay un equilibrio y una armonía total entre kata interno y kata externo. Esa filosofía y ese método se debe aplicar todavía hoy en día, porque veo muchas veces que uno hace más hincapié solamente en la potencia, en la fuerza, en demostrar fortaleza, y se olvidan precisamente de eso que es lo más importante y a veces lo que menos se ve. Muchas veces, por ejemplo, se habla de vacío como una cosa un poco ambigua. Nosotros en nuestra técnica, que no voy a explicar todas las cuestiones técnicas, pero sí quiero decir, tenemos digamos, un principio, una ley que dice, cuando hay un espacio vacío,
hay que rellenarlo con marumi. Marumi significa un gesto circular. ¿Por qué? Porque el marumi, la circularidad, da elegancia al movimiento. Pero conceptualmente, siempre, incluso en las clases lo repito constantemente, no hacemos un karate cuadrado. El cuadrado da sensación precisamente de rigidez, de dureza. El círculo, la circularidad, da sensación de suavidad, de apertura, de soltura. El karate tiene que ser eso, no rígido. Siempre digo a todos, y esto lo repito constantemente, la rigidez, la tensión es el enemigo número uno del karate. Hay que eliminarlo. Por eso existe el principio de yin y yang. Se necesita la suavidad para llegar a la explosividad. Se necesita la lentitud para llegar a la velocidad. Ese yin y yang tiene que estar presente en todas las técnicas de nuestra escuela. Digo de nuestra escuela porque obviamente cada escuela tiene sus principios, tiene sus razones. Yo explico y digo todo aquello que nosotros como escuela tratamos de practicar y tratamos de transmitir. Por otro lado, hay un sistema dentro de la práctica. No voy a, repito, a explicar las técnicas, pero sí el sistema, que es interesante, aunque sea, digamos, muy simple. A veces las cosas importantes son aquellas simples, precisamente. El sistema en karate dice que hay que separar bien la función del cuerpo y de la mente. La mente, uno dice, porque muchas veces escucho que dicen, sí, hay que hacer el vacío total de la mente, el vacío total de la mente. Sí, es cierto, eso se llama Mushin, ¿no? El Mushin, vacío de la mente, nos conduce a Muga. Muga es no yo. Fíjense que siempre digo, la razón es importante, pero no tiene que meterse donde no le corresponde. Cada cosa en su debido momento y en su lugar. ¿Cuándo es importante la razón? En la primera etapa, en la etapa en que la mente le enseña al cuerpo, porque en última instancia, ¿cuál es el objetivo del karate? Enseñarle al cuerpo. Por eso es que hay un dicho antiguo okinawense que dice: todo aquello que se aprende a través de la razón puede ser olvidado. Todo aquello que se aprende a través del cuerpo no se olvidará jamás. La memoria del cuerpo es increíble. Tanto es así que cuando a veces me pregunta alguien, escúcheme, en el kata tal, en la técnica shutouke, la posesión es nekoashi o ukiashi, por decir. Lo pienso y lo hago. El cuerpo me responde enseguida. Digo, es ukiashi. Quiere decir que el cuerpo me responde con más rapidez que la mente. Por otro lado, decía que la mente al inicio, al principio, empieza a explicarle al cuerpo. Entonces, un novicio inicia a tener errores de todo el tipo. Entonces, la mente le dice, no, hay que flexionar los dedos para cerrar los puños. El pulgar toma un dedo y medio cuando se flexiona. La dinámica es así. La altura del hombro con respecto al puño está todos los detalles técnicos. A medida que el cuerpo aprende, le empieza a corregir de tal manera, así constantemente. Es como si fuese un diálogo mente-cuerpo. Llega un momento en que el cuerpo le dice, ok, ahora entendí.
te agradezco, mente, pero a partir de ahora pienso yo por mí mismo. Cuando llega ese momento, el movimiento es puro. ¿Por qué es puro? Porque es espontáneo. No hay interferencia racional entre el ejecutor y la acción. Entonces, en ese momento se dice que la destreza física se transforma en arte. Por eso en ese momento es vacío total de la mente. Al principio no, la mente funciona al máximo para enseñarle al cuerpo. Por eso enseñarle al cuerpo es fundamental. Yo siempre digo, se le enseña bien, el cuerpo responderá bien. Se le enseña mal, el cuerpo responderá mal. Así de simple, aunque parezca tan tonto decirlo. Si uno le enseña al cuerpo 80% bien y 20% mal, la tendencia del cuerpo es responder bien. Si se le enseña 80% mal y 20% bien, la tendencia del cuerpo es responder mal. Si se le enseña 50% bien, 50% mal, el cuerpo se confunde, ya no sabe si está bien o no está mal. Imagínense si se le enseña 100% bien, el cuerpo responderá automáticamente en forma correcta. Por eso siempre dije que el cuerpo actúa como una computadora. Una computadora responde enseguida si uno le pide algo, pero hay que cargarlo con un sistema. El sistema humano del karate hay que cargarlo para que el cuerpo responda enseguida. Pero para cargar el cuerpo en karate, la única forma es la práctica, la repetición. Por eso mi padre, me acuerdo que siendo yo chico, un adolescente, en su momento no le daba tanta importancia, me decía, acordate, Oscar, en karate el secreto es la repetición. Hoy en día me doy cuenta de la sabiduría de esas simples palabras. Y un día dijo, haciendo como una comparación, el que tira 10.000 puñetazos en su vida no conoce el AK de karate. El que tira 100.000 puñetazos en una vida, tal vez conozca hasta la R del karate. El que tira 1.000.000 de puñetazos, por ejemplo, dice, se acerca a la T del karate. El que tira 10 millones de puñetazos se acercará a la E final. Jamás llegará, porque la perfección total es imposible. Pero con una sola técnica me está diciendo cómo actúa la repetición. Hay una transformación interna que va modelando y va haciendo, por eso decía que las palabras no logran transmitir aquello que los hechos, la práctica, hacen a uno mismo. Por eso siempre digo que hablar por ejemplo, de pintura no es lo mismo que ser pintor. Hablar de karate no es lo mismo que ser practicante. Digo esto porque hay mucha gente que lee muchos libros de karate, artes marciales, lo que fuere. No está mal, porque eso enriquece su cultura del karate, enriquece su parte, digamos, mental, pero no es un pintor, habla de pintura. Por lo tanto, hay un dicho que dice, el saber no ocupa lugar, es verdad, pero yo digo sí, pero ocupa tiempo. No es lo mismo leer un libro que 100 libros. Yo leo cada tanto, a veces me regalan, a veces me dicen el día, esto que me interesa su opinión, ¿eh? Pero es un porcentaje, por ejemplo, de un 100% dedicaría 10% a la lectura y 90% a la práctica. Los primeros
que les decía que son los que leen todo tipo de libros de artes marciales, hacen al contrario. Tal vez muchos ni practican y otros leen 90%, practican el 10%. Es al revés, porque aparte, a través de la práctica, a mí los mensajes que me puede dar un libro son distintos de los mensajes que me transmite mi propio cuerpo. La repetición en misma es parte del sistema. Siempre digo que hay dos instructores invisibles importantes. Uno es el espejo. Hay que practicar delante del espejo. El espejo muestra todos los defectos, no esconde ninguno. Es el mejor instructor. Y aparte, la repetición. Muchas veces yo me doy cuenta que no logro, no sé dónde, pero me doy cuenta que me falta algo para completar algo. Y no me doy cuenta. Y después me digo a mí mismo, ¿para qué me preocupo? Si tarde o temprano el cuerpo me responderá. Y efectivamente, con el tiempo, a través de las repeticiones, hago clic. Y ese clic lo llamo el Satori técnico. El Satori es dentro del Zen la iluminación, lo que sería, para hacer una comparación, el nirvana dentro de lo que es el budismo. Por lo tanto, la repetición constante es parte integrante del sistema. ¿Por qué digo esto? Mucha gente dice, sí, el karate siempre repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, es monótono, hay que romper la monotonía. No han entendido nada, porque no se trata de romper la monotonía, se trata de convivir con la monotonía misma hasta ignorarla, porque si vamos al caso, ¿qué más monótono todo lo que hacemos en la vida cotidiana? Caminar, gesticular, hablar, cepillarnos los dientes, pero jamás vi que uno diga, uy, otra vez tengo que caminar, pie derecho, pie izquierdo, todos los días lo mismo, jamás. Es natural, lo tenemos incorporado. Llega un momento que en karate es lo mismo, ya no es monótono, es parte del entrenamiento. Uno lo hace naturalmente. Cuando eso sucede, precisamente el movimiento es espontáneo. El gran sabio científico Einstein una vez dijo, a la gente le gusta cortar madera porque ve los resultados de inmediato. Fíjense. Entonces yo, analizando sus palabras, pensaba, claro, en karate no sería eso. En karate sería esa madera, llevarlo de un lado al otro, de un lado al otro, hasta el cansancio, hasta el agotamiento, hasta la monotonía total. Llega un momento que dentro de esa monotonía aparente sale el movimiento natural. Karate es eso, repetición es eso. Por eso cuando mi padre en su momento me dijo, acordate, Oscar, la repetición de karate es el secreto. Muchas veces mi padre me decía cosas que en su momento yo era chico, adolescente, no le daba importancia. Con el tiempo empecé a decir, ahora me acuerdo aquello que me dijo, ahora entiendo. Y así muchas veces, créanme que todavía me pasa. Por eso, aunque él hace rato que ya no está, todavía me sigue enseñando. Todavía tengo a mi sensei que me está enseñando. Por eso, en karate, siempre dije lo mismo. Es una relación que pocas otras disciplinas o deporte, por eso precisamente no es deporte, tienen. Lo importante es la relación maestro-discípulo. Hoy en día, la tecnología que hace unos cuantos años no había, puede reproducir un montón de cosas, movimientos, técnicas, secuencias, hasta
secuencias enteras de kata, esas secuencias que tenemos todas las escuelas. Cada día que avanza la tecnología es mayor, o sea, los sistemas tecnológicos son mejores, pero aún así, ninguna tecnología del mundo, por más avanzada que sea, podrá jamás sustituir la relación maestro-discípulo, porque esa magia, ese encanto que hay en esa relación, no la puede dar una tecnología. Por eso, estoy seguro que no puede haber en karate el autodidacta. Muchos dicen, sí, no, yo aprendí solo, aprendí un libro. Y sí, aprendiste una técnica, pero no aprendiste karate, la esencia del karate, la filosofía del karate, la tradición del karate. Pero por eso siempre digo a la gente que quiere practicar karate, busquen una escuela seria, busquen un maestro serio, y ahí sí van a encontrar aquello que es la esencia del arte marcial. Por otro lado, cuando hablaba de vacío, precisamente no es fácil de interpretar, pero a veces es la cosa más importante. Una vez, el Lao Tse, el precursor del taoísmo, hace más de 2500 años atrás, les preguntó a sus discípulos, ¿saben cuál es la parte más importante de un vaso? Entonces le dijo, el agujero, o sea, el espacio vacío, aquello que no se ve. Caso contrario, no sería un vaso. Por eso le digo a todos siempre mis alumnos, aquello que no se ve muchas veces es lo más importante. Traten siempre de lograr descubrir día a día en su entrenamiento cotidiano, no solo a través de la enseñanza del maestro, mi caso de cualquiera, experimentar cada cosa por cuenta de uno mismo, porque el cuerpo de uno, las sensaciones de uno, es privativa precisamente de cada persona. Por eso siempre digo, yo no puedo mostrar ciertas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si yo digo, sí, miren este reloj, miren esta lapicera, pero no le puedo decir, miren, este es el sabor de la manzana. Imposible mostrar el sabor de la manzana. Lo tienen que experimentar, como les dije con la experiencia, ese dicho Zen. Por otro lado, otra cosa importante en karate es la actitud. La actitud en karate es actitud de distintos tipos, hay ciertas cosas, pero quiero hacer hincapié en dos dichos japoneses. Uno se llama Mizu no Kokoro, que quiere decir Mizu, agua, Kokoro, corazón, alma, espíritu, o sea, un espíritu como el agua. El otro es Tsuki no Kokoro. Tsuki es luna, o sea, un espíritu como la luna. Mizu no Kokoro da a entender que si en un estanque de agua cae algo, por más liviano que sea, una pequeña hoja de un árbol, apenas entra en contacto, enseguida tiembla el agua. Eso técnicamente se dice que en karate es sinónimo de la reacción inmediata. Uno no puede esperar, ya es tarde. Quiere decir, ante la circunstancia, ante un evidente estímulo, agresión o lo que fuera, importante estar preparado para la reacción inmediata. Pero lo más importante de Mizuno Kokoro es el aspecto filosófico, el aspecto de la actitud que hay que hacer imitando precisamente al estanque, al agua.
Por ejemplo, se dice que si hay una fontana, una fuente de agua, y uno tira una piedra, el agua se empieza a mover. Entonces no refleja nada de la parte externa del mundo que lo circunda. Se ve toda una cosa ambigua, en movimiento. En cambio, si yo no tiro nada y el agua está calma, refleja perfectamente todo como si fuese un espejo, todos los elementos que hay a su alrededor. Se dice que el espíritu humano es igual, un espíritu revuelto, un espíritu que no es dominable, un espíritu que siempre está en caos, no logra aprender de la vida, de la esencia, de la naturaleza, nada claro. Un espíritu calmo, tranquilo, sereno, capta perfectamente todas las cosas de la vida, de la naturaleza, del universo. Entonces, karate dice que tiene que ser la práctica del karate, llevarnos a Mizuno Kokoro. Por otro lado, Tsuki no Kokoro. Tsuki no Kokoro da a entender que si una noche, por ejemplo, oscura, la luna está sin ningún tipo de nubes, ilumina todo perfectamente con su pálido resplandor. Pero si en cambio hay nubes, la luna ilumina igual, pero hay sectores de nubes donde hay penumbras y no deja ver todo claramente. A veces sí, a veces no, partes sí, partes no. Entonces, llevándolo esto, digamos, a la realidad de la vida, se dice, vamos a suponer, en karate, si uno está combatiendo con otro, o un samurái con la katana, que ninguna nube pueda empalidecer toda la iluminación que debo tener yo de la imagen que tengo adelante. Que nada me cubra por esa nube, que nada me deje en penumbras. Y que así puedo ver perfectamente todas las actitudes, todas las intenciones y toda como metiéndome en la conciencia del contrincante. En la vida cotidiana lo mismo. Si uno, por ejemplo, constantemente tiene nubes que no dejan ver bien con claridad el panorama, puede equivocarse en las acciones que realiza. Todo lo que hagan, dice el karate, la filosofía del Tsuki no Kokoro, tiene que ser tratar de ver en forma limpia, que ninguna nube nos deje nada en penumbras y que todas nuestras acciones puedan ser correctamente hechas de una manera total, sin ningún tipo de dudas. Por eso, muchas veces, estos factores, estos dichos, no se dan a conocer porque no se enseñan, pero es importante porque tiene que ver con todo lo que hacemos. Por eso muchas veces también digo el aspecto del desapego del yo, es fundamental. Muchas veces digo, por ejemplo, para hacer un ejemplo, si yo tengo el concepto de agredido, es porque hay un agresor. Si yo digo, por ejemplo, un oprimido, es porque hubo un opresor. Con el mismo criterio, si yo doy el concepto de yo, tiene que haber un anti-yo o un, qué sé yo, algo que se anteponga a yo. Pero si yo en el primer caso elimino al agredido, no se justifica ya la existencia del agresor. Si no hay oprimido, no está más la figura del opresor. Si yo elimino el yo, no hay más contra yo. ¿Qué quiere decir esto?
que todos tenemos dentro de nosotros un falso yo que hay que eliminar. Ese es el verdadero problema. Por eso siempre digo, cada puñetazo que tires en la vida no va dirigido contra otro enemigo, va dirigido contra vos mismo, contra tu falso yo, tu verdadero enemigo. Porque cuando logramos abatir a ese falso yo que tenemos, que repito, es el verdadero enemigo, que provoca las angustias, el ansia, el miedo, los temores, los complejos, una vez que eliminamos ese falso yo, por fin vamos a ser libres y dejamos de lado la esclavitud. Qué ironía, libres de nosotros mismos. En ese momento, realmente nos sentimos como que toda nuestra existencia tiene un flujo natural y espontáneo, libre de toda presión mental y espiritual. El karate y todas las artes marciales tienen que tener en cuenta todos estos pensamientos, sentimientos, conceptos. De lo contrario, es un sistema de pelea para muchos. Ese sistema es el medio, no el objetivo. Por eso yo creo, como dije antes, que si el karate trascendió a través de la historia y de los años, fue más por su filosofía, por su cultura, por su tradición y por sus raíces ancestrales que por su técnica misma. Para terminar un poco todo este concepto, fíjense una historia Zen dice, dicho Zen, al principio las montañas eran montañas y los mares eran mares. Con el tiempo, las montañas dejaron de ser montañas y los mares dejaron de ser mares. Al final, las montañas volvieron a ser montañas y los mares volvieron a ser mares. Parece un lenguaje paradójico, pero fíjense, si yo aplico esto a un practicante, el practicante al principio no conoce la técnica, no domina la técnica, no sabe nada. Entonces se mueve instintivamente, tiene una espontaneidad instintiva, no técnica, es torpe, pero es instintivo. Después, con el tiempo, inicia a aprender la técnica, la va dominando, la piensa, ya sabe, la aplica, pone intencionalidad aquello que sabe que lo tiene que hacer y que lo sabe hacer. Pero hay intencionalidad. Al final de la etapa, técnicamente llega a su máxima expresión, pero ya sin intencionalidad. La intencionalidad se transforma en espontaneidad. O sea, que esa espontaneidad es volver a la primera fase, pero un grado de maestría. Cuando eso sucede, la técnica, digamos, la destreza técnica física se transforma en arte. Por eso, repito, karate tiene que ser un arte. Sobre todas las cosas, un arte marcial, pero arte sobre todo. Por eso, cuando inician a practicar, tienen experiencia, después dicen, sí, el karate me está cambiando. No sé cuándo inició este cambio, pero siento que estoy cambiando. Imagínense cómo me ha cambiado a mí durante toda mi vida. Por eso, cuando un viejo maestro Zen, después de muchos años de vida monástica, volvía a su casa en la montaña, ya anciano, decía, meditando, mirando para todos lados, decía, el camino es siempre el mismo, las montañas son siempre montañas. Evidentemente lo que ha cambiado es mi corazón.
Yo diría, copiando sus palabras, el karate, el kata, siempre es el mismo. Los movimientos, las técnicas son siempre iguales. Evidentemente lo que ha cambiado en mi corazón. Con la práctica y a través del tiempo se ve distinto aquello que parece lo mismo. Por eso quiero que todos los practicantes de karate lo hagan con este espíritu, con esta mentalidad, con esa mentalidad tradicional, que no busquen simplemente ganar un torneo en busca solamente de un trofeo o de una medalla. Esa es la parte complementaria, que si bien es cierto que es necesaria vivirla, yo la viví, no es el verdadero karate. Por eso siempre repito constantemente las palabras de mi padre: el verdadero karate es para toda la vida. Esa es una filosofía. Para terminar, muchas veces nombro a un gran poeta español, Gustavo Adolfo Bécquer, que entre sus versos decía: mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Yo diría, copiando sus hermosos versos, mientras haya en el mundo primavera, habrá karate. Porque en última instancia me pregunto, ¿no es también karate poesía en movimiento? Les agradezco mucho y termino con un dicho o unas palabras de Miyamoto Musashi, el más grande samurái de la historia del Japón. Él, cuando trataba de transmitir algo importante, decía siempre: mediten bien sobre esto. Copiando sus palabras, les digo a ustedes, mediten bien sobre todo aquellos que escucharon. Gracias a todos. Muy bueno. Muchas gracias, Oscar. La verdad, Bueno, te agradezco, Nélida, también a vos por estar presente y demás. Te agradezco a todos. Obviamente al presidente Alberto, que me presentó, a toda la gente de la Asociación Japonesa. Le decía hoy que conozco la sede de la calle Independencia cuando era prácticamente un bebé. Mi padre me llevaba. Conozco desde hace años el restaurante, conozco las instalaciones, así que un día que vaya por Buenos Aires, que será seguramente pronto, porque le decía que normalmente 3 veces al año yo voy a la Argentina. Imagínense que ya fui 97 veces, pero hace 2 años que no voy por el tema de la pandemia. Pero ahora sé que abrieron o abren a partir de noviembre las fronteras, así que voy a ir para allá. Así que capaz que nos vemos y por lo menos sí, podemos compartir momentos gratos otra vez. Si vienen a Palermo, Sicilia, serán bienvenidos. Y obviamente, si me avisan, vamos, como les dije antes al presidente, a Pablo, vamos a comer un buen sushi, que también acá lo hacen bien.